¿Cómo están, amiguitos? Les traigo otro cuento, El Valle de la Esperanza y el Pájaro Guaraní, por gentileza de Editorial Trigales. En medio de dos importantes formaciones rocosas que hacen de divisoria con un vecino país, un pueblito de casas blancas que contrasta con el verde de la región, allí vivía Lucía. Ella, hija de inmigrantes, lucía ojos azules y cabellos rubios ondulados. A pesar de ser simpática y agradable, vivía siempre absorta en sus pensamientos y sin disfrutar del entorno natural donde vivía. Era callada e introvertida. Parecía tener miedo de conocer su entorno, pero tenía la esperanza de algún día descubrir muchas cosas. Solo tenía un amigo que, descendiendo de las cordilleras en vuelo raudo y rasante, pasaba todos los días por el patio de Lucía. Lucía le llamaba Pájaro Guaraní. En un día soleado, mientras Lucía caminaba sola por un sendero cercano a su casa, Guaraní se atreve a acercarse y posarse frente al camino. El pájaro, con sus vistosos colores y melodioso trinar, pareció transmitir brillantes ideas en la imaginación de Lucía. Guaraní le propone encontrar en las profundidades del bosque un árbol mágico de frutas valiosas y se ofrece a mostrarle el camino. Llegar allí implica voluntad, responsabilidad y compromiso por las dificultades que podrían presentarse durante el largo camino. Lucía, temerosa pero entusiasmada, decidió enfrentar el desafío. Días después, Lucía se levantó temprano e inició su viaje al bosque, guiado por su alado amigo Guaraní, quien ya desde temprano la esperaba en un árbol cercano. Las vicisitudes que se le presentaron a Lucía fueron de diversa índole. Lucía, que observaba atentamente el entorno, descubrió que dos zorros le venían siguiendo muy de cerca. Sintió un poco de temor al principio y, para deshacerse de los mismos, les ofreció una manzana a cada uno, quienes gustosos agarraron las frutas y se desvanecieron en el bosque. En otro momento, sorpresivamente cayó un manto negro sobre el monte. Eran nubes que presagiaban tormenta. Igual Lucía decidió avanzar. Cuando cayó la intensa lluvia, Lucía poco pudo avanzar e hizo perder de vista a su amigo Guaraní, que se había refugiado en una gruta. Lucía agarró coraje y siguió adelante hasta que amainó la tormenta. Al pasar la tormenta, Guaraní salió de su escondite y se acercó junto a ella, sacudiendo las alas para quitarse el agua de encima, y muy contento con Lucía por haber demostrado valor y empeño en el desafío. Lucía anduvo un trecho más y desde lo lejos divisó un inmenso árbol lleno de frutos que irradiaban una luz preciosa, y al acercarse comprendió que las luces reflejaban simplemente el valor de la responsabilidad, el compromiso, la valentía y el compañerismo. Orgullosa de sus logros, emprendió el viaje de regreso, feliz y dichosa, y en su ánimo pensó: si puedo lograrlo, lo consigo y no le tengo miedo a nada. Guaraní interpretó el mensaje revoloteando sobre los rubios cabellos de Lucía en señal de aprobación y admiración por la misión cumplida.
Y así termina este hermoso cuentito llamado El Valle de la Esperanza y el pájaro guaraní que nos trajo Editorial Trigales.